julio de 1943. La estepa rusa parece inmóvil. Pero bajo esa calma, late la tensión de un imperio que todavía cree poder cambiar el curso de la historia. Tras la derrota en Stalingrado, el ejército alemán busca una redención. El orgullo de la Wehrmacht ha sido herido, y Hitler necesita una victoria que demuestre que su máquina de guerra aún domina el este. La respuesta llega en forma de un plan, Operación Ciudadela. Un golpe concentrado para aplastar el enorme saliente soviético de Kursk y cortar el frente en dos. Sobre el mapa, el plan parece perfecto. Dos pinzas, una desde el norte, otra desde el sur, convergerían en la ciudad, cerrando una trampa mortal sobre las fuerzas soviéticas. Una vez más, la guerra relámpago debía decidir el destino de millones. Pero esta vez, algo es distinto. Los soviéticos ya saben lo que se aproxima. A través de su red de espionaje, interceptan cada movimiento, cada preparación. Y deciden no moverse. No retrocederán. Convertirán Kursk en una fortaleza. Durante semanas, el Ejército Rojo excava trincheras, instala minas, emplaza cañones antitanque. Y construye 7 líneas defensivas consecutivas que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros. Es la defensa más densa y planificada de toda la guerra. En el lado alemán, la confianza se mezcla con la presión del tiempo. Los nuevos tanques Tiger y Panzer prometen superioridad técnica. Pero los retrasos en la producción y el barro del verano ruso comienzan a jugar en contra. Hitler aplaza la ofensiva varias veces, esperando más blindados, más preparación, más certeza. Lo que gana en número lo pierde en sorpresa. Mientras tanto, los soviéticos refuerzan sus posiciones. Y el reloj corre silencioso, implacable. Cada día que pasa, la ventaja alemana se evapora. A comienzos de julio, los hombres del Grupo de Ejércitos Centro y el Grupo Sur reciben la orden. Avanzar. Miles de motores rugen. Y el mayor enfrentamiento blindado de la historia está a punto de comenzar. Los primeros disparos resuenan en la madrugada del 5 de julio de 1943. La tierra tiembla. El aire se llena de polvo y humo. Pero los soviéticos los esperan. Sus cañones ya están orientados, sus artilleros listos. El ataque relámpago que debía aplastar al enemigo se encuentra con un muro de acero, fuego y voluntad. Así comienza la batalla de Kursk. Una batalla no solo por el control del territorio, sino por el control del tiempo. Cada minuto cuenta. Cada tanque perdido es una parte menos del sueño alemán. Y cada soldado soviético que resiste es un paso más hacia el colapso del mito de la invencibilidad. 5 de julio de 1943. La madrugada se ilumina con destellos naranjas en el horizonte. Las líneas alemanas despiertan entre rugidos de motores y el olor metálico del aceite y la pólvora. Es el comienzo de Operación Citadela. La ofensiva que, según los planes de Hitler, debía restaurar el dominio alemán en el este. Miles de soldados se alinean entre la niebla. El suelo vibra bajo las orugas de los Panzer IV, Tiger y los nuevos Panzer recién desplegados. Los comandantes revisan sus relojes, las órdenes están dadas. A las 4:30 de la mañana, el infierno se abre. El ataque comienza con una descarga de artillería. Durante media hora, el cielo retumba, la tierra se sacude, y el aire se vuelve un muro de humo. Luego, los blindados avanzan. La Wehrmacht se lanza hacia las líneas soviéticas con la confianza de quien cree que el enemigo no podrá resistir. Pero al otro lado, el Ejército Rojo ya ha preparado su respuesta. Minas enterradas cada pocos metros, trincheras escalonadas, artillería antitanque escondida entre los girasoles marchitos. Cuando los primeros tanques alemanes cruzan los campos, el suelo mismo explota. El rugido del motor se mezcla con el crujir del metal destrozado. Cada metro conquistado cuesta decenas de vidas. Los zapadores alemanes despejan los campos minados bajo fuego directo. Mientras los aviones de ataque soviéticos Il-2 Sturmovik caen sobre las columnas, lanzando cohetes que convierten la llanura en una tormenta de fuego. En el sector norte, el general Model avanza lentamente, chocando contra 3 líneas defensivas antes de recorrer siquiera 10 kilómetros. En el sur, el general Ott logra penetrar algo más, pero a costa de un desgaste que los alemanes no pueden permitirse. Los Tiger aplastan todo a su paso, pero su peso los traiciona. Las orugas se hunden en el barro, los motores se recalientan, el tiempo se pierde. El tanque alemán más poderoso del mundo se convierte en su propio enemigo. Los mecánicos trabajan bajo fuego,
reemplazando engranajes rotos mientras los artilleros soviéticos apuntan sin descanso. Cada retraso, cada avería, significa que el reloj avanza un minuto más a favor del enemigo. Al mediodía, los informes son contradictorios. Algunos sectores hablan de progresos, otros de estancamiento. Las comunicaciones fallan, los radios saturados repiten órdenes que llegan tarde o nunca llegan. La ofensiva, que debía ser rápida y precisa, se convierte en una guerra de fricción. En la retaguardia, Hitler recibe los primeros reportes. Los avances son menores de lo previsto, pero la propaganda no puede admitirlo. Ordena continuar. Ningún retroceso, exige. La victoria depende de la perseverancia. Mientras tanto, el sol cae sobre la estepa ardiente. Los tanques cubiertos de polvo parecen monstruos de acero inmóviles. Los soldados, exhaustos, se refugian tras los restos de sus propios vehículos, sin saber si el siguiente día traerá victoria o aniquilación. La operación Citadela ha comenzado. Pero el relámpago alemán que debía arrasar el frente se ha convertido en una tormenta detenida. Los soviéticos no retroceden. Y en el horizonte, el rugido de nuevos motores anuncia algo más grande aún. La batalla de Prokhorovka, el choque final entre el acero alemán y el tiempo ruso. 10 de julio de 1943. La tierra del sur de Kursk vibra bajo miles de motores. El aire es espeso, saturado de polvo, humo y olor a combustible. El amanecer se refleja en cientos de torretas metálicas alineadas como una marea de acero. Ambos ejércitos saben que lo que ocurra aquí decidirá el futuro del frente oriental. En el sector sur, las fuerzas alemanas del segundo cuerpo Panzer SS, comandadas por Paul Auser, se preparan para el asalto final. Frente a ellos, en la llanura de Prokhorovka, se alza la quinta guardia de tanques soviética del general Pavel Rotmistrov. Más de 200 tanques se enfrentan cara a cara, separados apenas por unos pocos kilómetros. Nunca antes, ni después, el mundo volvería a ver una concentración tan colosal de blindados. Los alemanes confían en su tecnología. Sus Tiger y Panzer son pesados, blindados, letales a larga distancia. Cada disparo puede atravesar un T-34 a más de 1 kilómetro. Pero los soviéticos tienen algo que los alemanes han perdido. La iniciativa. Rotmistrov sabe que no puede ganar con cautela. Ordena avanzar directamente, a toda velocidad. Acelerad y disparad solo cuando los tengáis frente a vosotros, grita a través del radio. Los tanques soviéticos rugen hacia adelante, cubriendo la distancia entre ambos ejércitos en cuestión de minutos. El choque es brutal. El acero golpea al acero. Los tanques chocan casi a quemarropa, giran en el barro, se disparan a 10 metros de distancia. El humo lo cubre todo. Los artilleros apenas ven lo que tienen delante. Los proyectiles rebotan, perforan, incendian. Y el cielo se vuelve una mezcla de fuego y ceniza. En medio del caos, el terreno se convierte en un enemigo más. Los Tiger alemanes se atascan en las zanjas y en los cráteres dejados por los bombardeos. Los T-34 soviéticos, más ligeros y maniobrables, se mueven con agilidad, rodeando y atacando por los flancos. Cada colina, cada metro de tierra, cambia de dueño varias veces en una sola hora. La batalla se extiende todo el día. El sol de julio cae implacable sobre los combatientes. El ruido de los motores ahoga los gritos. Y el aire es tan espeso de humo que el horizonte desaparece. Cuando llega la noche, la llanura de Prokhorovka se ha convertido en un cementerio de acero. Más de 2.000 tanques y vehículos arden o quedan abandonados. El campo brilla con los incendios. Como si el infierno hubiera decidido vivir allí. Los informes soviéticos hablarán después de una gran victoria. Y los alemanes dirán que fue un combate inconcluso. Pero la realidad es que la ofensiva alemana se ha detenido. El 12 de julio, Hitler recibe noticias del desembarco aliado en Sicilia. Teme por el frente occidental. Y ordena detener la operación en Kursk. En ese instante, sin saberlo, la Wehrmacht ha perdido su última oportunidad de tomar la iniciativa en el este. El sueño de un nuevo avance se desvanece bajo el polvo y el humo de Prokhorovka. El ejército rojo, agotado pero en pie, comienza su contraataque. Y con él, el curso de la guerra empieza a girar de forma irreversible. La batalla de Kursk no fue solo una lucha de tanques. Fue una lucha contra el tiempo. El tiempo que Alemania ya no tenía. Y que la Unión Soviética había aprendido a usar como su arma más poderosa. Julio de 1943.
La tierra aún arde en Prokhorovka. Miles de tanques destruidos permanecen inmóviles, testigos silenciosos del día en que el acero alemán se encontró con el muro del tiempo soviético. Pero para el alto mando rojo, la batalla no ha terminado. Ahora comienza la contraofensiva. El mariscal Georgi Zhukov y el general Konstantin Rokossovski habían esperado este momento. Mientras los alemanes se desgastaban en el ataque, el ejército rojo había reservado sus fuerzas frescas al norte y al sur del saliente. Ahora, con los invasores exhaustos, lanzan el golpe que cambiará el curso de la guerra. El 12 de julio, apenas un día después del choque de Prokhorovka, el cielo se oscurece con una nueva tormenta de artillería. Más de 5.000 cañones disparan al unísono. El fuego avanza como una ola sobre las posiciones alemanas. Luego, el rugido de los T-34 vuelve a llenar la estepa. La operación Kutuzov comienza en el norte, golpeando las líneas del 9º ejército alemán que apenas puede sostenerse. Las trincheras se derrumban, los caminos se llenan de columnas de heridos. Y los soviéticos recuperan, una a una, las aldeas perdidas. El frente alemán se desangra lentamente. En el sur, el frente de la estepa del general Konev lanza su propio asalto, aplastando los restos del segundo cuerpo Panzer SS. Los Tiger, símbolo del poder alemán, retroceden por primera vez sin órdenes. Los soviéticos avanzan entre los restos humeantes, levantando la bandera roja sobre pueblos que, días antes, eran ruinas humeantes. Hitler recibe los informes con incredulidad. Las pérdidas son devastadoras. Más de 200.000 hombres, 1.500 tanques. Y una Luftwaffe que ya no controla el cielo. El Tercer Reich ha perdido su último gran impulso ofensivo. Desde ese momento, Alemania nunca volverá a atacar en el este. Kursk se convierte en el punto de inflexión. Una línea invisible se traza entre el mito y la realidad. Desde ese verano, el ejército rojo empujará a los alemanes hacia el oeste. Kilómetro a kilómetro, ciudad tras ciudad. Hasta llegar a Berlín, 2 años después. En los campos de Kursk quedaron los restos de una generación. Jóvenes de 18 años que murieron dentro de tanques en llamas. Mecánicos que reparaban motores bajo fuego. Artilleros que dispararon hasta agotar sus municiones. Nadie ganó fácilmente, pero el tiempo se inclinó hacia quienes supieron resistir. La batalla de Kursk no fue solo el mayor enfrentamiento de tanques de la historia. Fue el fin de la ofensiva alemana y el nacimiento del contraataque soviético. Una batalla donde el acero se oxidó, pero la voluntad se templó. Desde los cielos llenos de humo hasta la tierra sembrada de ruinas, Kursk marcó el instante en que el destino de Europa cambió para siempre. Después de Kursk, la guerra ya no pertenecía al relámpago, sino a la resistencia. El tanque había perdido contra el tiempo. Agosto de 1943. El polvo se asienta sobre los campos quemados de Kursk. Los tanques calcinados descansan en silencio, como monumentos de hierro a una batalla que cambió el destino del mundo. Los aldeanos comienzan a regresar a lo que una vez fueron pueblos. Entre ruinas, cuerpos y el olor persistente del humo, los campesinos cavan entre el barro, recuperando trozos de metal, cascos, insignias, rastros de una guerra que parecía no tener fin. En los cuarteles soviéticos, los comandantes leen los últimos informes. El frente alemán se retira hacia el oeste. Las posiciones que un día fueron fortalezas ahora están vacías. Los soviéticos avanzan, lentos pero constantes, mientras el eco de Kursk resuena en todo el continente. Para el ejército rojo, Kursk fue la confirmación de su transformación. Ya no era el ejército improvisado de 1941, sino una fuerza moderna, coordinada, con moral indestructible. Había aprendido a usar la guerra mecanizada en su propio terreno, a vencer no con velocidad, sino con resistencia. Para Alemania, Kursk fue el principio del fin. Sus generales lo sabían, incluso si Hitler se negaba a admitirlo. El sueño de un nuevo imperio en el este se había estrellado contra la realidad del tiempo y del invierno. Las reservas de combustible se agotaban, los reemplazos escaseaban. Y la Luftwaffe ya no dominaba los cielos. El ejército que una vez había cruzado Europa en meses, ahora avanzaba solo unos metros al día, hacia su propia derrota. Los informes de inteligencia británicos y estadounidenses comenzaron a señalar lo mismo. Alemania había perdido la iniciativa estratégica. A partir de Kursk, cada ofensiva alemana sería defensiva.
El Reich pasaba de atacar a resistir. Y la historia empezaba a escribir el final del Tercer Reich. Mientras tanto, en el frente, los soldados soviéticos escribían cartas con las manos cubiertas de tierra. Hoy sobrevivimos. Mañana seguiremos avanzando. El heroísmo ya no se medía por las victorias rápidas, sino por la capacidad de soportar el frío, el hambre, el miedo. Y seguir de pie. Las fábricas de los Urales producían miles de tanques nuevos cada mes. El T-34, el tanque que había resistido al Tiger, se convertía en el símbolo del poder soviético. Era más que una máquina. Era el reflejo de un país entero dispuesto a resistir. Cuando el invierno regresó, el frente ya no se movía hacia el este, sino hacia Berlín. Y en cada kilómetro reconquistado, los soldados encontraban las huellas de Kursk. Los campos minados, las trincheras vacías, las marcas de fuego en el suelo. Kursk no fue solo una batalla. Fue una lección escrita en hierro y sangre. Que ninguna tecnología, ninguna ideología y ningún imperio puede vencer al tiempo y a la voluntad de un pueblo que no se rinde. Años después, en los museos de guerra de Moscú y Berlín, las fotografías muestran lo que quedó. Tanques destruidos, botas rotas, rostros cubiertos de polvo. Pero en los ojos de los sobrevivientes, aún brilla la memoria de aquel verano en que la historia cambió de dirección. El eco de Kursk no pertenece solo al pasado. Sigue vivo en cada recuerdo. En cada generación que comprende que la fuerza no está en el ataque, sino en la resistencia. Porque allí, en los campos donde el acero ardió bajo el sol ruso, el mundo entendió por primera vez que el tiempo también puede ser un arma. Y en Kursk, el tanque perdió contra el tiempo.